Okay, guys, welcome to the class. This is our class. Today is July 8th, 2020. Hello. I'm gonna share my screen with you. Hello. Okay, I'm gonna share my screen with you and we are going to start. Okay, today we're gonna study the past, the simple past. Yes. Okay, how do you express things using the simple past? For example, if I ask you, how was your day? How was your day? How can you answer that question? Okay, we have was and were. Was and were are the forms of be in the past. ¿Sí? Tenemos was and were, son las formas de to be en pasado. Entonces nosotros, para expresar algo que empezó y terminó en el pasado, utilizamos los verbos, lógicamente, en pasado. ¿Sí? Entonces, para el be, vamos a tener was y were. Es decir, si vamos a expresar algo de cero estar en pasado, esa es la forma de utilizarlos. Si yo quiero decir, yo estuve ayer en una fiesta, por ejemplo, yo digo, I was at a party yesterday. Yes, I was at a party yesterday. Okay. Or the question, how was your day? So you can say, for example, it was excellent. Yes, it was excellent. Talking about your day. Qué pena, ¿qué es lo que hace que el verbo esté en pasado? Ah, ok. En este caso entonces estamos mirando el be, ¿cierto? Recuerden que el be es cero estar. Y tenemos entonces dos formas, was y were. Tenemos dos formas para ese verbo en pasado. Recuerden que el to be, el verbo to be es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir que sea un verbo irregular? Que cambia, es decir, no hay ninguna regla que me indique cómo se pone en pasado, sino que son palabras totalmente nuevas, ¿sí? Recuerden que cuando vimos presente, nosotros conjugamos el to be como I am, you are, he is, ¿cierto? Es decir, si yo decir mi nombre, por ejemplo, I am Juan, you are Andrea, or he is Sebastián, ¿sí? En ese caso. O, por ejemplo, nosotros podemos decir I am in class. Sorry, I am in class. Es decir, esa oración está en presente. I am in class. Pero si la clase ya pasó, digamos que ustedes a las 8 de la noche, que ya la clase se haya terminado, ustedes dirán I was in class. ¿Sí? Entonces miren que ahí ya el verbo está en pasado y por eso utilizo was, que es la conjugación para decir no. Listo. Ya vamos a mirar eso más a fondo. Estamos haciendo como una pequeña introducción ahí a lo que es el pasado. Entonces yo les decía, en cuanto al to be, hay dos formas. Voy a silenciar este micrófono, listo. En cuanto al to be, hay dos formas para el pasado. Tenemos was y tenemos were, dependiendo del pronombre o sujeto. ¿Sí? Ya enseguida vamos a mirar esa conjugación cómo es.
Y les decía también que el pasado lo uso para expresar algo que empezó y terminó en el pasado. Es decir, una situación que ya no existe. ¿Yes? Es algo que ya quedó atrás. También les cuento que en cuanto a verbos, tenemos verbos regulares e irregulares. Y les decía, regular viene de regla. La palabra regular viene de regla y lo que me indica es que para poner el verbo en pasado hay una regla y es ponerle ed al final. Ya más adelante veremos eso también. Entonces, vamos a comenzar entonces con el pasado de be. ¿Sí? Ok, for example, we have here an example. Están viendo todo en mi pantalla, ¿verdad? Okay, perfect. Okay, so I am in class today. Okay, I am in class today. This is a sentence in the present simple. I am in class today. I was in class yesterday. Vamos a seguir entonces. Les decía, esta oración está en presente simple. I am in class today. ¿Sí? Aquí podemos ver, tenemos el verbo en presente. I am in class today. Y en pasado tenemos I was in class yesterday. ¿Sí? Aquí ya tenemos la forma del to be. I was in class yesterday. Yesterday también es una palabra que nos ayuda a decir cuándo fue la clase, ¿cierto? En qué momento en el pasado ocurrió algún evento. Entonces, yesterday, ayer. I was in class yesterday. Okay, let's continue. Okay, so present time. Acuérdense, muchachos, la vez pasada estábamos mirando el presente y la primera prueba que ya tenemos en el Q10 se refiere precisamente al presente. ¿Sí? Tiene que ver con el presente simple. Entonces, I am in class today. I was in class yesterday. June is here today. June was here yesterday. We are happy today. We were happy yesterday. Okay. Entonces, miren, aquí es muy sencillo. Aquí tenemos en rojo representado el presente y aquí en azul el pasado. Miren entonces cómo son las formas. Lo único que cambia es la forma del verbo y esta expresión de tiempo. Today para el tiempo presente. Y yesterday para el pasado. Claro que para el pasado puede haber muchas más. Ya vamos a mirarlas. Y según el pronombre o sujeto, será was o será were. ¿Listo? Entonces, I was, we were. Primera persona singular, I was. Primera persona plural, we were. You were. Segunda persona singular. You were. Segunda persona plural. No cambian. Recuerden que lo mismo pasaba con el presente. En el presente teníamos you are y teníamos también you are. Y esos tres, siempre la tercera persona del singular, she was, he was, it was, siempre esos tres tendrán esta forma. They were. They were. Es decir, los únicos que van a tener was será la tercera persona del singular y la primera persona del singular. El resto serán were. Were. You were, we were, you were, they were. Okay. I was, she was, he was, it was. Y el resto were. We were, you were, they were. Es decir, nosotros fuimos, nosotros estamos,
ustedes fueron, ustedes estaban, ellos eran, ellos estaban, ¿sí? Siempre recuerden que será ser o estar. Y aquí lo mismo, yo estuve o yo era, ella, él, eso, estaba o era. Ok, let's practice. Vamos a practicar entonces. Miren, aquí tenemos la forma del be. Ya vimos que es was o were, dependiendo del sujeto o pronombre. Recuerden, para este sujeto o pronombre, entonces será ¿qué forma? Was. Ah, ok, está muy bien, pero aquí está la oración en presente, listo. No caímos en cuenta de eso, sí que pena, miren. Present. Muy bien, pero ya saben, I am at work today. Okay, now in past. I was at work yesterday. Very good. I was at work yesterday. En cuanto a pronunciación, recuerden que nosotros hacemos algo que se llama linking sounds o linked sounds. Y es que está S, este sonido de S lo pegamos de la vocal que sigue, entonces sonaría I was at work yesterday. Okay, now the same. Be present and the pronoun is he. She was. You were. Okay, but in He present. is. He is good, very good. He is in the pool today. Yes, he's in the pool today. He Was. very good. He was in the pool last week. Entonces aquí tenemos otra palabra ya diferente a yesterday. Last week nos remite entonces a la semana pasada. Y con last nosotros podemos combinarla con last week, last month, si fuera el mes pasado, last year, si fuera el año pasado. Okay, present. The moon is huge tonight. The moon, si lo fuéramos a poner como pronombre sería it, el pronombre neutro it. The moon was huge last night. The moon was huge last night. Okay, good. Bueno, okay, huge. Huge es un sinónimo de big. Sí, es un sinónimo de big, que es un adjetivo. ¿Sí? Acuérdense, los adjetivos lo que hacen es calificar al sustantivo. Esa es la función de los adjetivos. Me permite decir a mí las cualidades del sustantivo, es decir, color, tamaño, calidad, donde fue hecho, costoso o económico, bonito, feo, sí, todos esos adjetivos. En este caso tenemos huge. Huge es grande, es un sustantivo que significa grande. Okay, present. This one is in present. The water is warm today. In the past, how is in the past? Who wants to do it? ¿Quién quiere hacer esta oración? En pasado. Miren que es muy sencillo. Tengan en cuenta que solo van a cambiar la forma del verbo y ya tendría que coincidir esta palabra con una oración o con una palabra, una expresión de tiempo en pasado. Puede ser yesterday, puede ser last week, puede ser the day before yesterday, o sea, anteayer. Y the water, tenemos en cuenta que the water es una cosa, la tomamos como una cosa en general. ¿Cuál sería la forma en pasado entonces? Recordemos cuáles son las formas. Water was. Yes, good. Okay, what else? The water was warm. Yesterday. Okay, very good. The water was warm yesterday. Vamos a escribirla porque en esa presentación la idea es que la escribamos ahí. Okay. Entonces, the water, siempre the water, ahí ese the water será el sujeto. Recuerden que la oración empieza con el sujeto. Luego el verbo was, the water was
Warm, miren, ese es otro adjetivo. Warm, tibio. Están hablando del agua, de la temperatura. The weather was warm yesterday. Okay, good. The weather was warm yesterday. ¿Sí? Así quedaría muy bien. O podríamos decir last week, last weekend, si fuera el fin de semana pasado. Yes. Ahora, ¿cómo es la forma negativa? Acuérdense que cuando teníamos en presente decíamos I am not, you are not, he is not, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí va a ser básicamente lo mismo, pero el not va a ir después de la forma en pasado que tenga. En las otras era I am not, aquí será I was not. ¿Sí? I was not in class yesterday. Es decir, yo no estaba en clase ayer o no estuve en clase ayer. I was not in class yesterday. O she wasn't. Entonces aquí tenemos algo. Was plus not equals wasn't. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El was más el not es igual a wasn't. Esta es una contracción que podemos hacer y que de hecho en el inglés hablado es más común. Es más común escuchar I wasn't or she wasn't a escuchar she was not. Pero ambas son válidas, listo. Ambas son válidas. Normalmente se escribe I was not o I wasn't, pero es más común que se hagan las contracciones y que uno escuche las contracciones. Entonces se forma de la siguiente manera, was más el not, y tenemos esta primera palabra apóstrofo y la T, wasn't, wasn't. Que suena esa T al final, ese sonido de T al final. She wasn't. ¿Para qué pronombres? Ya entonces habíamos dicho I wasn't, she wasn't, he wasn't, it wasn't. You were not home last night. You were not home last night. Ahora, también hay contracción para esta forma de to be. Entonces tenemos la forma del verbo were más not y queda como weren't. Weren't. So, you weren't home last night. You weren't home last night. Y lo mismo para los pronombres de we. You, plural, es decir, ustedes. You weren't, lo mismo. O they weren't. Ok, good. Ok, muchachos, hasta ahora, ¿alguna pregunta? Yo sé que para ustedes, miren, muchachos, yo sé que para ustedes el inglés, para muchos de ustedes el inglés es algo muy nuevo. Muchos tienen una idea del inglés, digamos, que es muy válido pensar que el inglés es difícil, que a mí no me entra el inglés, ¿cierto? Pero para eso estamos acá, ¿cierto? Para eso estamos haciendo estas clases. Yo quiero que me pregunten, si no están comprendiendo, pregúntenme, porque si ustedes no me preguntan, yo creería que todos lo estamos entendiendo, ¿listo? Entonces, yo quiero saber si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento, con el pasado del be. Ok, bueno, sigamos entonces. Entonces, Jared is this boy, yes, is the boy, es el nombre del muchacho. Recuerden que en la oración puede ser sujeto o pronombre. Entonces yo aquí podría decir, he is in class, o podría decir, Jared is in class. ¿Sí? Hay una equivalencia entre, puede ser sujeto o pronombre. Entonces, Jared is in class this morning, but, es decir, pero, este but me dice pero. Wasn't. Very good, but he wasn't in class yesterday.
but he wasn't in class yesterday morning. Yes, yesterday morning. Es decir, yo este yesterday, aquí se pueden dar cuenta que lo puedo combinar con la palabra morning. ¿Sí? Es decir, la mañana de ayer. Podría decir también yesterday afternoon, o podría decir también yesterday evening, para decir la noche anterior. Ahora, si voy a decir noche, acuérdense que si yo digo noche, pero ya es muy tarde en la noche, entonces ahí lo ideal es que diga last night. Ahí no podría decir yesterday night, no, digo last night. ¿Sí? Yo puedo combinar yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Pero si voy a decir la noche anterior, porque la noche ya es entrada en la noche, es decir, de 10 de la noche en adelante, digo last night. Last night. Yo digo entonces, por ejemplo, I wasn't home last night. ¿Cierto? Yo no estaba en casa la noche anterior. Yo no estaba en casa la noche anterior. I wasn't home last night. ¿Ok? Esa es otra forma de expresar en qué momento del pasado ocurrió algo. Okay, good. They are in London tonight, but they are in London tonight, es decir, esta noche, miren, tonight es la noche de hoy, last night, la noche anterior. So, they are in London tonight, están presentes, la oración está presente, but, pero, ese but me hace como una introducción a algo que va en contra de lo que acaba de decir. ¿Sí? Aquí en español también hacemos lo mismo. Nosotros decimos, ellos están en Londres hoy, pero, but, They weren't. they weren't. Muy bien. They weren't in London last night. Muy bien, excelente. But they were in London last night. Excellent. I am happy today, but They wasn't. good. Very good. But I wasn't happy yesterday. But I wasn't happy yesterday. Very good. Okay, the weather is nice this week. El clima está agradable esta semana, pero They weren't. okay, but the weather is one thing, is only one thing. O sea, nosotros podemos tomar el clima como una cosa en general, ¿cierto? Como una sola cosa. Entonces aquí tenemos dos opciones en esta oración. Podemos reemplazar a este sujeto que es the weather, o sea, el clima. Lo podemos reemplazar por el sujeto, perdón, por el pronombre que le corresponde siendo singular, es decir, it. It. O podemos volver y mencionar the weather. Sí, normalmente uno lo cambia. Es decir, uno primero nombra el sujeto y luego en la misma oración no lo vuelve a mencionar, sino que menciona el pronombre. Es como en español yo digo, el clima está agradable esta semana, pero estuvo, o no estuvo, mejor, no estuvo agradable la semana anterior. Entonces ahí lo que hacemos es esto, miren, lo cambiamos por este pronombre que es el que equivale al clima, it. But it wasn't nice last week. ¿Sí?
But it wasn't nice. O sea, no estuvo agradable la semana anterior. Ok, questions. Questions about the negative. Preguntas acerca de la estructura negativa. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora, ¿cuál es la estructura interrogativa? En los tiempos simples, la estructura interrogativa es básicamente la misma. Vamos a tener un auxiliar que nos va a ayudar a formar la pregunta. En este caso es el mismo to be. Sí, es el mismo to be el que va a formar la oración interrogativa. Entonces decimos, ¿Were you in class yesterday? ¿Sí? La pregunta. Y hacemos la entonación de pregunta, ¿es cierto? Yesterday. Hacemos como que subimos el tono de la voz. Were you in class yesterday? Yes, no questions. Recuerden entonces, yes, no questions son preguntas que se responden con sí o no, ¿cierto? No hay otra opción de respuesta. For example, were you in class yesterday? Yes, we were. Yes, we were. Una respuesta corta, miren. Yes, we were. Sí, nosotros estuvimos. ¿Estuvieron ustedes en clase ayer? Sí, nosotros estuvimos. Es decir, primero va el be en pasado y luego al sujeto. Long answer, es decir, la respuesta corta más la respuesta larga. Decimos, yes, we were, y luego hacemos una afirmación. Esa es la forma de responder, de utilizar la respuesta larga. Yes, we were in class yesterday. Y si fuera negativa, sería, no, we weren't. We weren't in class yesterday. ¿Sí? Esa es la forma negativa. También utilizando las contracciones. Sí, entonces miren que ahí las dos únicas opciones son o estuvo en clase o no estuvo. Sí, no hay ninguna otra opción. Was Jean at the library last week? Yes, she was. The short answer. La respuesta corta. The long answer. Yes, she was. She was at the library last week. At the library. Aquí juntamos estos dos sonidos y solo pronunciamos este. Yo digo at the library, lo puedo decir, pero lo normal es que ustedes escuchen at the library. At the library. Pegado. Es una respuesta, entonces, afirmativa. Yes, she was at the library last week. Negative. No, she wasn't. She wasn't at the library last week. Yeah, tell me. El at se usa para identificar un lugar, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, mire, porque cuando, por ejemplo, en la oración pasada que era escuela, iba con in. Ah, ok. Eso es muy importante. Muy bien, esa es una pregunta muy importante. Resulta, muchachos, que in class. Yes, miren, muchachos, resulta que las preposiciones como at, in, on, ¿sí? Son varias preposiciones que tenemos. Ok. Son varias preposiciones que tenemos que pueden hablar de lugar o de tiempo. Estas tres principalmente, las tres son muy usadas y son muy específicas. Son muy específicas para hablar del lugar. ¿En qué lugar se encuentra algo? ¿Sí? Es muy válida la pregunta y vamos a hacer como un paréntesis para poderla responder. Yo de todas maneras
creo que ya en el Q10 yo les tengo montado una presentación que habla de eso. Permítanme, miramos yo creo que es en la semana 3 o en la cuarta. Prepositions of time. Bueno, no está, pero se las voy a poner entonces, listo. Pero igual les voy a explicar ya. Bueno, les decía entonces, miren, básicamente cuando se refieren al lugar, esas tres preposiciones significan en. Es decir, cuando yo las traduzco al español o busco la forma de interpretarlas al español, significan en. ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen? Son muy específicas. In, por ejemplo, significa adentro. Es decir, in se refiere a estar en un territorio o a estar rodeado por paredes o estar rodeado por ejemplo, en un edificio, si estoy dentro de un edificio y voy a mencionar ese edificio, entonces utilizo in. Yo por eso digo, por ejemplo, we are in class, asumiendo que estoy dentro del salón de clase, ¿cierto? Y que estoy en la clase. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes que yo estoy en el Sensa, pero no especifico en qué parte del Sensa, yo les diré a ustedes, I am at Sensa. Es decir, puedo estar ahí afuera del Sensa, ¿cierto? No estoy especificando en qué parte. Puedo estar adentro o puedo estar afuera del Sensa. Entonces, si yo digo I am at Sensa, es más probable que yo esté en la entrada del Sensa, pero no adentro. O sea, en toda la puerta, pero no he entrado todavía. Porque ya cuando entro, entonces digo I am in Sensa. ¿Sí? Ya estoy en el edificio como tal. Y si digo on, se refiere encima. Es decir, que el objeto está haciendo contacto con una superficie. ¿Sí? El objeto está haciendo contacto con una superficie. Por ejemplo, yo puedo decir, the computer is on the desk. ¿Sí? Estamos utilizando to be en presente. The computer is on the desk. El computador está encima del escritorio. ¿Sí? Porque está haciendo contacto con el objeto. Es por eso que son tan específicas. Cuando decimos in, como yo les decía ahorita, también se refiere a un territorio. Yo puedo decir, por ejemplo, we are, bueno, la mayoría, igual pongamos el ejemplo, we are in Bello. Sí, por ejemplo, we are in Bello. No decimos we are at Bello, no. We are in Bello. We are on Bello, no, tampoco. Se dice in Bello. Si yo utilizo en pasado, por ejemplo, was, que es lo que estamos viendo, para decir dónde nací, yo digo, I was born in Colombia. ¿Sí? Y miren, ahí volví a utilizar in con Colombia, o sea, para hablar de un territorio. I was born in Colombia. I was born in Medellín. ¿Sí? Hablando del lugar como tal. Y si yo las combino las tres, puedo hacerlo, cada una en su punto, siendo muy específica. Por ejemplo, yo les digo a ustedes esta oración en español, yo les digo, nosotros estamos en el Sensa, en el salón 507, por decir algo. Bueno, primero pongamos en el piso. En el piso 5, o en el quinto piso mejor.
en el quinto piso, en el salón 507. Miren que yo en español todo lo digo con en. Nosotros estamos en el Censa, en el quinto piso, en el salón 507. Si yo quiero decir eso en inglés, tendríamos que hacer esto. We are at Censa. On the fifth floor. Es decir, en el quinto piso. In room 507. Y ahí están las tres, pero cada una siendo muy específica. Siendo muy específica en qué punto exactamente estoy. O estamos, mejor dicho. Sí, pero esas tres preposiciones, esas tres son muy importantes. Sobre todo esas tres preposiciones son muy importantes, porque también son de tiempo. Sí, esas tres también pueden ser de tiempo. Y vuelvo y les digo, no nos estamos saliendo del tema. Me parece que es una pregunta válida. Porque las preposiciones son muy importantes, porque nos permiten decir cómo está un objeto con relación a otro, un sustantivo con relación a otro. Si está dentro, si está afuera, si está encima, si está debajo, si está al lado, si está al frente, detrás. Y hablando de tiempo, yo puedo decir, I was born in Medellín in 1976. ¿Sí? Entonces, miren, ahí tengo el in dos veces. Una para hablar del lugar, in Medellín, y la otra para hablar del año en que nací, in 1976. Y las dos las expreso con in. Si voy a mencionar el año, el mes, perdón, entonces también digo in. I was born in Medellín in June in 1976. ¿Sí? Ahí está. Pues te pregunto, ahí en la oración cuando utilizas watch es porque está hablando del tiempo, que está hablando Porque del yo estoy tiempo. hablando en pasado porque yo ya nací, ¿cierto? Entonces yo digo, I was born. Y el verbo, Ok. y exacto, miren, y el verbo es to be born. Ese es el verbo completo, miren. El verbo viene acompañado del be. Miren, aquí lo voy a ampliar para que lo vean bien. Mírenlo acá. Be born. Used only in the passive without by. Ah, bueno, eso no nos interesa. Miren, qué casualidad. I was born in 1976. Miren el mismo ejemplo que yo les acabo de poner. Casualidad porque es el año, de hecho es el año que yo nací. Entonces miren, ahí lo utilizo con in, ¿sí ven? In 1976. I was born. Entonces, ¿por qué yo lo utilizo así? Porque es que como es el verbo nacer, es I was born. Ok, miren otro ejemplo que a ese ejemplo iba, miren. Los voy a seleccionar aquí, se los voy a resaltar. Cuando digo la fecha completa, ¿sí? Es decir, si yo voy a decir el mes, digo in. Pero si voy a decir la fecha, entonces ya digo on. Sí, míralo ahí. Y ustedes dirán, pero es que, ¿por qué? O sea, es muy confuso. Muchachos, así es el idioma. Pero no se, vuelvo y les digo, no se frustren, no digan, no, es que no entiendo, no. Al inglés hay que tenerle un poquito de paciencia porque está lleno de reglas y está lleno de excepciones a las reglas. Entonces yo les digo hoy una cosa y ustedes mañana se dan cuenta con que había una excepción a esa regla que yo les di. Entonces aquí nos dice, she was born on 7 February 1874. ¿Sí? Ahí está la fecha.
Es decir, están mencionando el día. ¿Sí? Entonces, el verbo viene siempre con el be. Entonces, were born, was born. Miren, está en plural. Que como si yo digo these children, es lo que estamos viendo que es they. ¿Sí? Si yo digo these children, será el pronombre they. O sea que será were. La forma del to be será were. Y luego born. These children were born into poverty. O sea, estos niños nacieron en la pobreza. ¿Sí? Entonces, miren, ese es el verbo. Por eso se habla o se utiliza así, ese verbo. ¿Ok? Entonces, sí, ahí el otro ejemplo que les iba a poner en cuanto a tiempo era ese. Si tengo la fecha, entonces I was born on June the 1st, 1976. Es decir, el 1 de junio. 1 de junio del 76. Ahora, con el at, aquí ya tenemos in y on, hablando de tiempo. Ahora, at, cuando voy a decir la hora. Por eso yo les digo a ustedes cuando les escribo, the class is at 6:10 p.m., por ejemplo. Pues cuando voy a hablar de la hora, utilizo la preposición at. ¿Sí? Entonces, mira que son muy específicas. Las preposiciones son muy específicas. Cuando, por ejemplo, usted dice encima, haciendo contacto es on. ¿Sí? Ahora, usted puede decir debajo, haciendo contacto o sin hacer contacto también. Lo mismo encima. O sea, si yo digo, por ejemplo, si el computador está por encima del escritorio, pero no está haciendo contacto, yo digo, the computer is over the table. Eso quiere decir que el computador está por encima del escritorio. Bueno, table o desk. Table es mesa, desk es escritorio. Está por encima, pero no haciendo contacto con el otro objeto. Lo mismo pasa cuando voy a decir debajo. Que también son preposiciones, sí. O sea, es como en español. Yo tengo debajo, encima, tengo con, sin. ¿Sí? Igual, es un tema que hay que estudiar mucho porque en inglés las preposiciones son un tema muy interesante y muy extenso. Y son muy específicas, como lo acaban de ver. Esas tres, solo esas tres que acabamos de mirar son muy específicas. Pero les voy a pasar un video que tengo precisamente de esas preposiciones, para que lo vuelvan y lo miren. ¿Listo? Ok, ¿sí les quedó claro eso? Sí, señor, todo muy claro. Ok, perfecto. Me gusta que me pregunten, muchachos, no me dejen seguir si tienen alguna pregunta. Puede que no sea del tema, pero es válido que pregunten. ¿Listo? Ok, vamos a seguir entonces. Entonces, este fue el que ocasionó la pregunta, ¿cierto? We went in class yesterday. Y luego nos decían, was Jean at the library last week? Yes, she was. She was at the library last week. Es decir, sí, ella estaba en la biblioteca la semana pasada. ¿Sí? Very good. Or no, she wasn't. La respuesta negativa, no, she wasn't. She wasn't at the library last week. Okay. Where was Bill last winter? Where. Entonces estas ya son information questions. Acuérdense que con information questions yo ya no puedo responder yes o no, porque yo ya aquí necesito saber qué me están preguntando. O sea, necesito responder dónde, cómo, cuándo, por qué, dependiendo de la WH que tengamos acá.
Entonces, where was Bill last winter? ¿Dónde estaba Bill el invierno pasado? Entonces la estructura aquí cambia un poquito. Tenemos primero el where, o sea, la WH, miren. Primero teníamos el be solo, como en el ejemplo anterior. Was Jane at the library? Mientras que aquí ya tenemos where was Bill last winter? The answer in Mexico. Eso es una respuesta corta. In Mexico. Larga. Entonces, volvemos a la estructura afirmativa. Pronombre o sujeto, to be, y el lugar, miren. In Mexico. He was in Mexico last winter. Yes. Entonces, where, para preguntar dónde. Where were they last month? Where were they last month? On vacation. They were on vacation last month. ¿Cierto? Estaban en vacaciones. Yes. Okay, let's practice. Vamos a practicar entonces. Esta es una pregunta. Esta es una yes, no question. The subject is Andrea. Y luego mire que lo cambian por she en la respuesta larga. ¿Cómo quedará esa pregunta? ¿Cómo creen ustedes que queda esa pregunta? ¿Quién quiere hacerla? Profe, con was, no. Were. Con was. Ok, con was, very good. Con was porque Andrea es tercera persona singular, que equivale a este pronombre, ¿cierto? A she. Very good. So, was Andrea in class on Friday? No. She was. She was. ¿Y qué nos queda faltando? Hay una cosa que queda faltando que... Very good. No, she wasn't. Y después la respuesta larga. ¿Cómo quedaría? He was in class on Friday. She wasn't in class on Friday. On Friday. Esperándolo como negativo. Sí, sí tengo que seguir con negativo, porque de todas maneras estoy dando ya una oración, una respuesta larga, pero igual negando que ella no estuvo en clase. Bueno, miren, aquí on también lo utilizamos, volviendo un poquito a lo de las preposiciones. On lo utilizamos para los días de la semana. On Friday, on Monday, on Tuesday. ¿Sí? Lo utilizamos para los días de la semana. Y siempre los días de la semana con mayúscula, recuerden eso. Porque son nombres propios. ¿Sí? Entonces, como nombre propio, debe llevar mayúscula inicial. Listo, esta. ¿Qué tal esta? Aquí hay una... Bueno, aquí el sujeto es you and see me. You and see me. Es decir, tú y see me. O sea, ustedes. Sería el sujeto. You. O sea, es como si usted estuviera preguntando a otras dos personas. Entonces, ¿cómo será la forma del be? Were. Were. Very good. Were. Were you and see me at the lake last week? Yes. Weren't. But yes. Yes is affirmative. But yeah. Affirmative. Yes, we were. Yes, we were. Exacto. Miren, si a mí me preguntan, ¿ustedes estuvieron en el lago? Yo digo, sí, nosotros estuvimos, porque yo ya estoy contestando en primera persona plural. O sea que yo estoy incluido. Es decir, utilizo el were, el we, perdón, porque yo estoy incluido. Yes, we were. Y la respuesta larga.
We were at the lake last week. Very good. We were at the lake last week. Muy bien. Muy bien, excelente, muchachos. Muy bien. Nina, with you. Nina, with you last week. Nina, contigo la semana pasada. Where? Pero Nina, si yo les pregunto a ustedes por Nina, ¿Nina qué sería? Sería tercera persona singular. Es decir, si yo fuera a cambiar a Nina, was, muy bien. Si yo fuera a cambiar a Nina por el pronombre que le corresponde, equivaldría a she. ¿Cierto? Equivale a she porque es tercera persona singular y es mujer. Entonces sería, yes, she was, si fuera afirmativa. Pero como es negativa, ¿qué va a decir? Wasn't. She wasn't. Very good. No, she wasn't. Y respuesta larga. She wasn't last week. She wasn't with. With you last week. Ok. Pero entonces aquí hay una cosa que hay que cambiarle. Después del with, que es con, hay que cambiarle algo. Y es que si a mí me preguntan, Nina estuvo contigo, mira, Nina estuvo contigo la semana pasada. Yo digo, no, ella no estuvo conmigo. Entonces en inglés hay que hacer lo mismo. Hay que cambiar ese pronombre objeto, aquí es you, pero si yo ya voy a responder conmigo, lo tengo que cambiar por el pronombre objeto. ¿Cuál será? Ay, no. Mejor. Pero es que hay es pronombre sujeto, o sea, el que hace la acción del verbo. Y con ese es que yo voy a empezar la oración, con el pronombre sujeto she. No, she wasn't. She, o sea que ya en esa oración ya tengo el pronombre sujeto, que es el que va a hacer la acción del verbo. Y siempre en la oración siempre hay un sujeto que hace la acción del verbo y un objeto sobre el que cae la acción. Bueno, no siempre. No siempre una oración debe tener objeto. Pero cuando lo tiene, es el que recibe la acción del verbo. Es por eso que yo en español digo, no, ella no estuvo. O ella no estuvo conmigo. ¿Sí? Entonces ahí el pronombre objeto que le corresponde es me. O sea que queda, she wasn't with me. Para que suene, ella no estuvo conmigo. ¿Sí? Yo sé que eso al comienzo puede ser un poquito confuso. Eso de pronombre sujeto, pronombre objeto. Y como este es un primer nivel de inglés apenas, ¿cierto? Tenemos que ir mirando como muchas cosas, ¿cierto? Entonces sí, esos pronombres objeto son los que se encargan de hacer la acción del verbo. Y que esos pronombres objeto son, vamos a escribirlos aquí, se llaman subject pronouns. Son I, you, he, she, it, we, you, they. Esos son los pronombres objeto. Ahora, a esos pronombres objeto, cada uno de ellos les corresponde un pronombre sujeto. O sea, los que reciben la acción del verbo. Y serán me, you, him, para él, para he, será him. Para ella será her. Para eso será it, el mismo it. Para nosotros será us. Y para you será you de nuevo. Y para ellos será them. ¿Sí? Por eso la pregunta es, was Nina with
you last week? Y yo respondo, no, she wasn't. Sorry. No, she wasn't. She wasn't with me last week. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera preguntar, ¿Nina estuvo con ellos la semana pasada? Entonces preguntaría, ¿was Nina with them ¿sí? Was Nina with them last week? Diría, no, she wasn't. She wasn't with them last week. Sí, mira que depende de quién sea el sujeto o el pronombre. Siempre entonces la oración tendrá un pronombre sujeto y un pronombre objeto, que es el que recibe la acción de ese verbo. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo sería si yo digo, vamos a ver, yo no sé mucho de fútbol, pero hablemos de fútbol por decir algo. Yo puedo decir, por ejemplo, Cuadrado plays with Ronaldo, ¿cierto? Juegan en el mismo equipo. O podría decir, por ejemplo, Ronaldo is a good soccer player. Cuadrado plays with. Entonces, ¿ya con qué pronombre objeto lo voy a reemplazar a Ronaldo? No podría decir Ronaldo plays with Cuadrado, perdón. Sí, dime. No sería him. Exacto. No sería, o sea, no podría decir he solo porque ya Cuadrado es el sujeto de la oración. Entonces tengo que decir him. Cuadrado plays with him. O sea, juega con él. Sí, miren qué es lo que ocurre con la oración. En esa oración va a haber un jugador que está recibiendo la acción de Cuadrado de que juega con él. Entonces sería Cuadrado plays with him. ¿Sí ven? Eso lo va uno aprendiendo cuando ya va haciendo oraciones y cuando lee y cuando hace unos ejercicios. ¿Sí? Por eso la invitación, muchachos, no vayan a dejar el inglés. Yo sé que ustedes solo ven un nivel en la técnica que están estudiando, pero no lo vayan a dejar. Porque les va a ser muy útil. ¿Ok? Listo. Vamos a seguir entonces acá. Bueno, entonces yo les contaba al comienzo que tenemos verbos regulares y tenemos verbos irregulares. Aquí tenemos los verbos regulares. Entonces, aquí tenemos esta pareja, estos niños, y la oración dice, we walked to school. We walked to school. Ese verbo está en pasado, es el verbo walk. Es el verbo to walk, que es el verbo caminar. Al agregarle ed a
este verbo en el pasado sonará walked, no walked, no, ni walked, no, sino que va a sonar walked, walked. ¿Cómo sabemos eso? Vuelvo y les cuento, hay que ir al diccionario, yo puedo saber cómo es la forma del pasado de los verbos. Escribo el verbo aquí, walk. Me fijo que diga verbo, porque también puede ser sustantivo. Mírenlo, aquí está, como sustantivo. Y lo que voy a hacer luego es mirar las formas del verbo. Verb forms. Yo despliego esta pestaña y me sale la forma en presente. Entonces, en presente simple, ¿cómo es ese verbo? Recordemos que para los pronombres I, you, we, they, va a ser el mismo walk. Y para los pronombres he, she, it, el verbo lleva una S al final. ¿Sí? Por eso yo digo she walks, it walks, he walks. Y aquí está la pronunciación, escuchen. Walks. Walks. Ahora el pasado simple. Miren aquí cómo son los símbolos fonéticos y miren que terminan en una T. Escuchen. Walked. 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 ¿Sí? Ese es el pasado entonces. We walked to school. Nosotros caminamos a la escuela. ¿Qué es lo bueno de los verbos en pasado? Que para todos los pronombres va a tener la misma forma. Eso es lo bueno del pasado. Por eso el pasado, yo considero que el pasado es un tiempo muy sencillo. Porque ya lo vimos con cero estar, que es was y were, que son aparte. Es un verbo irregular, es un verbo que hay que mirarlo aparte prácticamente porque es cero estar y tiene dos formas en pasado, was y were. Perdón. Pero para el resto de verbos vamos a tener el mismo auxiliar para todos, para hacer las preguntas y las respuestas. Y solo tenemos que recordar cuál es la forma del verbo en pasado. Para todos los pronombres va a ser la misma forma del verbo. Entonces, we walked to school. Entonces, vamos a hacer un recorderis del simple present. We walk to school every day. Acuérdense, we walk to school every day. Sí, acuérdense que every day es una palabra en presente, una cláusula de tiempo que me permite hablar que es todos los días. El pasado, entonces, ¿cómo será? We walked, acuérdense que el sonido en pasado, we walked to school yesterday. Y ya tenemos la palabra que nos lleva al pasado, yesterday. We walked to school yesterday. Simple present. Otro ejemplo con otro pronombre. Hakim. Hakim equivale al pronombre he. Hakim walks to school every day. Hakim walked to school yesterday. ¿Sí? Miren la misma forma, walked. Incluso para Hakim, que es tercera persona. Entonces, el pasado simple de estos verbos regulares, como les decía, se forma poniéndole ed al final al verbo. Entonces, yo tengo la forma base del verbo y le pongo ed al final. Como pueden ver, todos los pronombres tendrán la misma forma. La pronunciación ¿de qué depende? De cómo termina el verbo en su forma simple. En este caso, walk termina en una consonante que no produce vibración de las cuerdas, ¿sí? Es decir, cuando yo digo walk, ese k final no me hace vibrar las cuerdas. Por eso, al ponerle ed suena como t, suena una t al final.
Esa pronunciación hay que practicarla. Lo mejor en este momento es que ustedes busquen el verbo en pasado en el diccionario y escuchen cómo se pronuncia y lo repitan hasta que los vayan memorizando y los vayan mecanizando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro verbo regular que es brush. Brush. Entonces, ¿será que cuando yo digo brush, este está en presente, la oración de arriba, lo que vamos a hacer es ponerla en pasado? Cuando yo digo brush, ¿será que ese sonido final me hace vibrar las cuerdas en la garganta? Si ustedes se ponen un dedo en la garganta y hacen ¿será que vibran las cuerdas? Traten de hacer el ejercicio cada uno en sus casas a ver y me cuentan.